Siempre es fascinante un paseo por una zona boscosa remota. Asciendes una montaña y de repente una misteriosa ruina aparece frente a ti. Hay lugares abandonados en todo el mundo y muchos de ellos aún esperan ser descubiertos. Algunos están escondidos en áreas inaccesibles. Otros simplemente están magníficamente camuflados o son inaccesibles debido al uso militar. Sin embargo, vale la pena mantener los ojos abiertos porque se pueden descubrir objetos extraordinarios en todas partes. El Hotel Fantasma abandonado en Bali. Bali es conocida por sus templos y paisajes maravillosos. Miles de turistas visitan la isla de Indonesia cada año, por lo que la construcción de un hotel de lujo parece ser un negocio lucrativo. Esto es probablemente por lo que también pensaron los inversores cuando comenzaron a construir el Hotel Bedugul Taman Recreasi, cerca del lago Beratan. Sin embargo, este conjunto de estilo balinés nunca se abrió. El hotel, situado en una zona pintoresca en la ladera de la montaña, fue abandonado durante la fase de construcción y se dejó deteriorar sin haber visto nunca visitantes. Los lugareños creen que hay una maldición en estos muros y que los fantasmas de los trabajadores de la construcción, que no tuvieron éxito en el proceso, están regresando a este lugar. Una buena razón para que los vacacionistas de Bali lleguen al fondo de este misterio, incluso si tal vez haya razones más mundanas por las que el Palacio Fantasma en la jungla tuvo que cerrar sus puertas. El garage de autobuses número 7 en Kiev. En las afueras de la capital de Ucrania, Kiev, donde las áreas residenciales se funden en frondosos bosques de pinos, hay un edificio que no parece pertenecer aquí. Es casi del tamaño de un estadio de fútbol. Y parece un platillo volador gigante que acaba de aterrizar en la Tierra. El objeto de aspecto futurista es una reliquia de la época soviética pasada. Sin embargo, detrás de la fachada no hay arena ni edificio representativo de los gobernantes comunistas, sino nada más que el garage de autobuses número 7. El edificio, que fue construido en 1973, fue en su momento un cruce importante de las rutas de autobuses internacionales y nacionales que partían de Kiev. Más de 1,400 personas encontraron trabajo aquí. Más de 400 autobuses comenzaron su viaje aquí o fueron almacenados y reparados en los duros meses de invierno. Con el colapso de la Unión Soviética, la propiedad perdió cada vez más su importancia. El fin definitivo del garage de autobuses número 7 llegó en 2015. La potencia del diseño en Hungría. En medio de Budapest, a orillas del Danubio, hay un ejemplo impresionante de la historia industrial húngara. Cuando se construyó en 1914, la central eléctrica de Kenfold era uno de los sistemas energéticos más potentes de Europa. Pero hoy, parece anacrónico tener un edificio de este tipo cerca del centro de la ciudad. Lo interesante es que el edificio fue construido en estilo Art Deco y, por lo tanto, se adapta a su entorno. La función permanece completamente oculta para el espectador. Casi nadie sospecharía que había una planta industrial detrás de la fachada. La central eléctrica de Kenford estuvo en funcionamiento hasta 2007, y como casi todos los edificios históricos del centro de Budapest, ahora es un edificio protegido. La mayor parte del complejo se ha convertido ahora en propiedad privada, mientras que a lo largo de los años ha surgido una especie de museo privado. Los visitantes pueden admirar máquinas y turbinas intactas en el sitio, con sus palancas, instrumentos y techo de vidrio con un diseño Art Deco que recuerda a Julio Verne. El mito del balneario de Prora. La evidencia de la era nazi se puede ver en toda Alemania y Europa, pero casi ninguna es tan impresionante y tan conocida como Prora. Una lombriz de casi 4,5 kilómetros de longitud formada por edificios serpentea a lo largo de la playa del mar Báltico y hoy vuelve a fascinar a numerosos visitantes. Prora fue planificado en la década de 1930 por la organización Kraft durch Freude y estaba destinado a ofrecer espacio para 20,000 huéspedes como casas vacacionales. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial impidió que el lugar cumpliera con su función. En cambio, todo el sitio era un área militar restringida en la década de 1950. Y los edificios fueron utilizados como cuarteles por las tropas fronterizas de la RDA. En el curso del cambio político, en 1989, las disputas sobre el patrimonio histórico y la falta de concepto de uso llevaron a la desintegración progresiva de la instalación. No fue hasta 2004 que se pudieron encontrar regulaciones amigables para los inversionistas privados, al mismo tiempo que la industria hotelera y de catering han hecho de Prora un balneario después de todo. Radar aterrador de Duga.
En el norte de Ucrania se encuentra el lugar abandonado más famoso del mundo, Chernobyl. Sin embargo, con la apertura controlada de la zona contaminada nuclear a los visitantes en 2011, el misterioso radar Duga también ha vuelto a estar en el ojo público. El objeto construido en la era soviética es particularmente interesante, porque su función exacta no está clara hasta el día de hoy. El radar Duga solía ser un secreto muy bien guardado. Aunque se eleva desde el paisaje circundante por millas, desde la distancia, parece una pared surrealista de gran tamaño. Solo cuando te acercas, puedes ver que la estructura consta de muchos objetos individuales. Cientos de antenas y turbinas están alineadas en la nada ucraniana. Con una altura de 150 metros y una longitud de 700 metros, las dimensiones de toda la propiedad son gigantes, que de hecho es un lugar ideal para los aventureros. Una visita al decadente radar Duga solo es posible como parte de las visitas guiadas a Chernobyl. Los túneles del proyecto RISI. En el Tercer Reich no solo se construyeron autopistas. En algunas áreas se excavaron montañas enteras en ese momento para construir refugios o instalaciones industriales subterráneas. Uno de los objetos más impresionantes de esta época son los túneles de Wallbridge, también conocido como el Proyecto RISI. El sistema de túneles de varios kilómetros de largo debajo del castillo de Fürstenstein fue construido por trabajos forzosos entre 1943 y 1945, pero las opiniones difieren sobre el propósito de la instalación. Algunos creen que los túneles deberían usarse para la producción subterránea de armas. Otros creen que Giant fue planeado para reemplazar el cuartel general de Hitler en Wolfschanze. El proyecto RISI también está asociado con otro mito. Se dice que un tren completamente cargado de oro desapareció precisamente en esta zona y nunca volvió a aparecer. Durante décadas, los aventureros han creído que el legendario tren de oro se puede encontrar en algún lugar del confuso sistema de túneles, pero incluso los intentos más prometedores de localización han fracasado siempre. Estaciones de tren fantasma en Kiev. También hay túneles en otras partes del mundo. En las más grandes metrópolis, a menudo hay sistemas de vías completos debajo de la ciudad. Por supuesto, un metro también incluye estaciones de tren, pero hay 3 estaciones en la capital de Ucrania, Kiev, que son un poco inusuales. Los trenes pasan por aquí, pero no se detienen. Las estaciones se construyeron en la década de 1990, cuando la ciudad decidió ampliar su red subterránea. 2 de las estaciones se encuentran en el norte de la ciudad. Una parada debido a disputas sobre el acceso a la estación. La otra no se completó por falta de fondos. La tercera estación, que se encuentra en el sur de la ciudad, solo existe pro forma. Se encuentra en medio de amplias instalaciones industriales. Su construcción adicional solo está prevista cuando el área se convierta en una zona residencial. Con 3 estaciones de tren fantasma, la ciudad de Kiev no ha mostrado ninguna habilidad de planificación, pero ha creado un punto interesante extraordinario. Castillos turcos de Disney. Vivir en un castillo de cuento de hadas o en un castillo medieval es sin duda un sueño. En una pequeña ciudad turca en el noroeste de su país, este deseo puede hacerse realidad, ya que hay 700 de estos fantásticos edificios para elegir. Cada casa tiene su propia torre y 2 hermosos balcones. Pero todos los mini castillos tienen el mismo aspecto. El asentamiento, que tiene un centro comercial y una mezquita, parece un espejismo y no un idilio suburbano. Quizás es por eso que hasta ahora solo los fantasmas se han mudado a los castillos encantados vacíos. Esto es todo menos un cuento de hadas para el grupo turco Sarot, que tuvo que declararse en bancarrota después de que se completaron los lindos castillos. Los inversores árabes se han apoderado de aproximadamente la mitad del edificio de $450,000. El kitsch caro es una buena opción en el Golfo, y tal vez la tendencia a vivir en un castillo de Disney finalmente se imponga. Estadio alemán. El nacionalsocialismo fue modelado por la megalomanía de sus protagonistas. Uno de los proyectos que se planearon durante este tiempo fue el Estadio Alemán. Sería uno de los objetos monumentales en los terrenos de concentración del partido nazi en Nuremberg, y Hitler había asignado la responsabilidad de su implementación a su arquitecto favorito, Albert Speer. El estadio terminado debería haber tenido más de 800 metros de largo, 400 metros de ancho y casi 100 metros de alto. Sin embargo, el proyecto no pasó de la etapa de planificación. La arena, que se suponía iba a ofrecer espacio para 400,000 espectadores, nunca se realizó.
La Segunda Guerra Mundial y el fin de la dictadura impidieron su implementación. Hoy en día, el Estadio Strachov de Praga, que alguna vez albergó a más de 200.000 espectadores, es la instalación deportiva más grande jamás construida en el mundo. Su interior ahora se utiliza como campo de entrenamiento, pero el resto de la estructura se ha dejado deteriorar. El enorme montón de desechos de automóviles de China. China es un país emergente y se ha desarrollado fuertemente económicamente en los últimos años. El aumento de la prosperidad significa que muchas personas están comprando automóviles nuevos y modernos, al mismo tiempo que el gobierno ha decidido retirar los vehículos con emisiones excesivamente altas de las vías públicas. Aún no se ha encontrado una solución sobre qué hacer con los muchos automóviles, camiones y ciclomotores desechados. Los vehículos tienen que ir a alguna parte. Y así China es uno de los países con los depósitos de chatarra más extraordinarios del mundo. A menudo las enormes montañas de metal se amontonan lejos de las grandes ciudades, pero a veces la situación adquiere formas extrañas. En Yiwu, los residentes de los suburbios tienen un enorme cementerio de camiones en la puerta de su casa. En Hangzhou hay una enorme pila de basura en el medio del centro de la ciudad, y cerca de Chongqing, cientos de taxis amarillos crujen en un bosque. Siberia llena de tanques. Siberia es un país salvaje y fascinante. En la inmensidad de esta área escasamente poblada, mucho ya ha desaparecido o se ha encontrado intencionalmente allí. Estas cosas rara vez vuelven a salir a la luz, por lo que es extraordinario cuando un depósito completo de vehículos militares aparece de repente en la soledad siberiana. El ejército ruso se enfrentó a tal escándalo hace unos años. Alrededor de 100 tanques fueron descubiertos cerca del sitio de armamento de Ekaterimburgo, Urales, oxidándose en medio del bosque sin ningún guardia. Esa historia podría repetirse ahora si las imágenes publicadas recientemente resultan reales. Se dice que provienen del lejano oriente del país y muestran una flota de vehículos de proporciones gigantescas, además de cientos de tanques. Se pueden ver armas, camiones y otros equipos militares. Sin embargo, el tiempo y el lugar aún no se han verificado, por lo que sigue siendo emocionante ver si hay algo de verdad en este hallazgo. Ostrov Vozrozhenaya. Ostrov Vozrozhenaya significa Isla del Renacimiento, pero este nombre, que en realidad suena muy prometedor, es muy engañoso. La isla del Mar de Aral, el actual Kazajstán, fue utilizada en su día por el ejército soviético para probar armas biológicas. En sentido estricto, científicos y militares criaban en laboratorios virus y bacterias mortales que debían utilizarse en posibles conflictos armados. Afortunadamente esto nunca ocurrió y se llegó a un acuerdo mundial para prohibir este tipo de armas en interés de la comunidad mundial. Pero eso no cambió el hecho de que Ostrov Vozrozhenaya sigue siendo un lugar contaminado. Al parecer, los científicos no se molestaron en deshacerse adecuadamente de los patógenos inflamables al final de su trabajo. Los virus de la viruela, los patógenos del anthrax y presumiblemente también los patógenos del poliéster simplemente se dejaron en el suelo. Lo estúpido de estos patógenos es que pueden sobrevivir durante siglos en cajas de acero en el suelo. El peligro mortal podría resurgir allí en cualquier momento. Un científico que se acercó a la isla en los años 70 se infectó con el virus de la viruela. En 1988, 50.000 antílopes saiga murieron con una hora de diferencia no lejos de la isla por una causa inexplicable. Existen leyendas según las cuales las personas que tuvieron contacto con el agua de los alrededores de la isla se volvieron azules. Árbol doble. Mucho más inofensivo y hermoso es este espectáculo de un árbol que crece sobre otro árbol. Sí, has visto bien, este pequeño cerezo ha crecido sobre un sauce que hay debajo. El fenómeno es bien conocido en botánica. Sin embargo, los árboles que echan raíces en las copas de otros árboles rara vez llegan a ser tan majestuosos y hermosos como este cerezo. El sauce tampoco parece sufrir mucho por su amiguito del tejado. En primavera, el cerezo está en plena floración, y también se dice que sus frutos tienen un sabor muy delicioso. Los expertos sospechan que estos dos han equilibrado perfectamente su estática. A pesar de su altura, el arbolito ha conseguido echar raíces hasta el suelo. Este lugar verdaderamente maravilloso se encuentra en Casorso, Italia, y puede ser visitado por los curiosos. Envaitenet, islas sin retorno. La isla volcánica de Envaitenet parece extraña a primera vista. Está situada en la parte sur del lago Turkana, en Kenia. A solo 8 kilómetros de la orilla, el islote es en realidad de fácil acceso, pero los lugareños evitan este lugar. Sus leyendas cuentan que la isla se come a cualquiera que se atreva a entrar en ella. La isla, de 11 por 5 kilómetros,
está cubierta de tierra volcánica y alberga muchos animales peligrosos, como cocodrilos y serpientes venenosas. Pero no se dice que sean responsables de que decenas de personas hayan desaparecido ya en la isla. Hace mucho tiempo los habitantes se escondieron en la isla de un traficante de esclavos. En su angustia, ignoraron las advertencias y ninguna de estas personas regresó. Tampoco regresaron los nativos que fueron en busca de estas personas. En 1935, 2 científicos británicos desaparecieron de la faz de la Tierra, junto con su equipo y sus tiendas. Es bastante improbable que los animales salvajes se coman las tiendas de campaña, las cámaras y otros artículos técnicos. Debe haber algún otro peligro misterioso en esta isla. Huellas de Yaindara. ¿Hay gigantes o no los hay? En Siria la gente sigue creyendo firmemente en la existencia de gigantes. Aunque hoy no puedan verse, son una parte importante de las leyendas y mitos regionales. Las huellas del templo de Yaindara sirven de prueba. Este fue supuestamente construido por gigantes en una colina de asentamiento del noroeste de Siria entre los siglos XIII y VIII a.C. Como solo hay 2 huellas, podemos suponer que las pusieron allí los humanos para honrar a los gigantes. Aunque no fueran reales, las huellas gigantes atraían a las multitudes. Desgraciadamente, el templo fue destruido casi por completo durante los ataques aéreos de las fuerzas turcas no hace mucho. Solo los pies gigantes sobrevivieron indemnes a este ataque. Puerta Pagana. El Edentor es un antiguo monumento del reinado del emperador Constancio II que ahora se encuentra en Austria. Los romanos erigieron monumentos como este en muchos lugares importantes de sus conquistas. El Edentor es una estructura típicamente romana con pasos dobles sobre 4 pilares. Las dimensiones externas corresponden exactamente a las de un cubo, y su longitud total es de 14,5 metros. Sobre el pedestal de la figura, de unos 4,3 metros de altura, se alzaba muy probablemente una estatua del emperador. Hoy en día el Edentor es un centro de peregrinación para los amantes de la naturaleza. Dicen que el lugar tiene una magia y un poder muy especiales. Pirámide de Cuicuilco. En medio de Ciudad de México hay una pirámide poco conocida. Esta ruina circular fue en su día el montículo del templo de la que se cree que es la ciudad más antigua del Valle de México. Se cree que sus constructores fueron el pueblo de Cuicuilco. Esta legendaria civilización se extendió con gran éxito a partir del año 1200 a.C. y se dice que vivió durante siglos en un valle lleno de riqueza y belleza. La construcción de las grandes pirámides, así como de varias más pequeñas, tuvo lugar en el apogeo cultural de la civilización. Por desgracia, se sabe muy poco sobre Cuicuilco. Lo único que está claro es que adoraban a deidades mesoamericanas y que el dios del fuego estaba en el centro. Es de suponer que la pirámide estaba dedicada a él. Irónicamente, se dice que fue un gigantesco incendio lo que provocó el abrupto declive de este pueblo. Los arqueólogos creen que los supervivientes de la civilización de Cuicuilca fundaron muchas otras comunidades en México y en zonas más lejanas de Sudamérica, y que de este modo también se propagaron las deidades. Templo del Sol de Abu Ghorab. A solo 15 kilómetros al sur de las famosas pirámides de Giza se encuentra otro monumento de gran interés de la cultura egipcia. Los gobernantes de la quinta dinastía construyeron aquí templos solares entre 2500 y 2350 a.C. El santuario solar de Nusserre es el mejor conservado hasta nuestros días. Estaba situado al borde del desierto y consistía en un gran patio rodeado de cámaras y un altar. El centro era un enorme obelisco sobre una base rectangular. Lo asombroso de este edificio es su geometría única. Los investigadores también encontraron piedras pulidas casi hasta un acabado de espejo y cuencas de basalto trabajadas con una perfección realmente inusual. La mano de obra y algunos taladros indican realmente que aquí se utilizaron máquinas. Así pues, Abu Ghorab se considera otro indicio de que los egipcios debían de disponer de tecnologías misteriosas. Mano de Hércules. Hoy en día esta mano tiene un aspecto bastante espeluznante. Parece como si hubiera salido de la tierra e intentara alcanzar algo. Sin embargo, la mano perteneció en su día a una estatua de unos 13 metros de altura dedicada al semidios griego Hércules. El superhéroe de la antigüedad se erigió en una colina de Amán entre los años 162 y 166 después de Cristo. La caída del héroe se debió probablemente a uno de los muchos terremotos de la región. La ciudad perdida del Kalahari. Guillermo Farini era un conocido mago y aventurero que fue en busca de diamantes al Kalahari en 1895. Afirmó haber encontrado los restos de una antigua ciudad en medio del desierto.
El canadiense, cuyo verdadero nombre era William Leonard Hunt, dejó un detallado informe en el que habla de amplias calles, restos de magníficos edificios, pozos y viviendas. Los informes de Farini atrajeron a decenas de aventureros al Kalahari. Pero nadie volvió a encontrar la ciudad hundida. En la década de 2000, una expedición partió de nuevo en su busca. Utilizando geoestudios y tecnología moderna, por fin se encontró la ciudad hundida del Kalahari. Pero en lugar de las famosas ruinas de la ciudad, los investigadores encontraron algo más que podría explicar el informe de Farini. Se trata de una formación rocosa natural que, a primera vista, podría parecer los restos de un templo. No se puede descartar que esta visión encendiera tanto la imaginación del mago que se dejara llevar para escribir su famoso informe. Templo de Swinton. El Templo de Swinton, en Yorkshire, Inglaterra, es otro lugar misterioso. A los visitantes les gusta suponer que tiene miles de años. Pero no es cierto. Fue construido a finales del siglo XVIII por William Dandy, el señor de la cercana finca de Swinton. Quería acabar con el desempleo en el pueblo y ordenó la construcción del templo. Como consecuencia, se dice que el excéntrico inglés ofreció a los habitantes mucho dinero si uno de ellos vivía como ermitaño en el bosque durante 7 años y cuidaba del templo. Según la leyenda, se presentó un voluntario. Pero solo duró 5 años solo en el bosque y se dice que se marchó con las manos vacías. En la actualidad, el Templo de Swinton es un lugar de peregrinación para los seguidores del movimiento de la nueva era y del paganismo. Anillos de hormigón de los nazis. Los nazis construyeron muchas cosas extrañas, pero los anillos de hormigón de la costa del mar de Bering están sin duda entre las más extrañas. Hoy se encuentran en una zona restringida del ejército ruso y no se pueden visitar. Cuenta la leyenda que los nazis probaron aquí misiles antigravitatorios. Otra historia habla de pruebas con misteriosas armas de destrucción masiva. Punggye-Wamp. Punggye-Wamp es sin duda uno de los lugares más extraños de la Tierra. Este yacimiento arqueológico de 4 acres, situado en el estado norteamericano de Connecticut, contiene artefactos de los nativos americanos que vivieron allí entre los años 2000 y 770 antes de nuestra era. A ellos unen restos de la época colonial, monjes irlandeses, ermitaños de todas las épocas y modernos aficionados a la nueva era. En ningún otro lugar han encontrado los científicos tal mezcla de variopintas pruebas de culturas y épocas como en Punggye-Wamp. El yacimiento consta de varias cuevas, cámaras, anillos de piedra y mojones. Los monumentos artificiales más antiguos tienen unos 3.500 años. Investigadores alternativos descubrieron una actividad electromagnética inusual en el yacimiento, lo que podría explicar por qué Punggye-Wamp. Por lo demás anodino. El avión invisible. El año pasado, un usuario de Google Earth descubrió algo que conmocionó a la comunidad de Internet. El usuario vio un avión en una imagen de satélite de una base aérea de Texas que había sido borrado de la imagen. Una mirada de cerca revela, incluso en 3 dimensiones, que el avión estaba allí antes. Parece parecerse al avión aparcado justo al lado, pero es visible. ¿A qué se debe esto? ¿Qué podrían ocultar aquí los militares? También llama la atención que la zona no se haya oscurecido por completo, sino que alguien se haya tomado la molestia de ocultar el avión casi a la perfección, pero solo casi a la perfección. Algunos usuarios apuntan a un error de imagen, así de disparatada es esta historia. Otros dicen que este avión es simplemente un bombardero P-1 con parpadeo térmico. ¿Qué opinas tú? Haznoslo saber al final de los comentarios. El pentagrama. Mientras miraba fotos de un remoto rincón de Kazajstán, alguien se topó con esto, sí. Así es, verás. Alguien o algo ha tallado un pentagrama de gran tamaño en el suelo de este lugar. Geométricamente perfecto, este símbolo solo podría haber sido aplicado por profesionales. Pero, ¿cuál es su mensaje? Para algunos, el pentagrama es un símbolo protector, para otros es, dependiendo de si está al revés o no, una señal del anticristo. Pero, ¿qué hace en Kazajstán? Sencillamente, todo el alboroto fue en vano, porque aquí no se trata ni de lo uno ni de lo otro. Los artífices de la obra ni siquiera tenían en mente un pentagrama cuando conjuraron esta cosa en el suelo. Detrás de la aparición hay simplemente un parque en forma de estrella. Las calles que atraviesan el parque forman una estrella de 5 puntas, bordeadas de árboles verdes e intercaladas con zonas recreativas. Es un parque normal que parece extraño desde arriba. La central nuclear francesa.
Desde 1997, el grupo ecologista Greenpeace intenta emprender acciones masivas contra una planta de reprocesamiento nuclear en Francia. Es increíble pero cierto, esta planta de la hoga ha estado vertiendo diariamente al mar 1 millón de litros de residuos radiactivos líquidos. Desde 1976, los residuos nucleares de varios países de Europa se han procesado supuestamente en este emplazamiento, pero una parte simplemente se elimina. Greenpeace señaló repetidamente los abusos, lo que finalmente también puso a la población en contra de la hoga, y luego la planta desapareció de Google Earth. Presumiblemente, los responsables simplemente quieren que alguien vea lo que realmente ocurre aquí. Supuestamente, ya no se vierten residuos al mar, pero dado el encubrimiento, probablemente sea mentira. Ciudad de Valencia. La ciudad de Valencia está situada en Filipinas y es en realidad una de las ciudades más grandes y más densamente pobladas del país. La ciudad de la provincia de Bukidnon tiene unos 190,000 habitantes y es popular entre los turistas. Sin embargo, si buscas Valencia City en Google Earth, lo harás en vano. Toda la ciudad ha quedado irreconocible. Es de suponer que esto se debe a que Ciudad de Valencia es la sede oficial del gobierno. Pero los enterados también quieren saber que en las afueras de la ciudad se ha establecido un emplazamiento para un programa ultrasecreto de defensa antimisiles. Para que nadie pueda siquiera empezar a averiguar dónde está la instalación, simplemente se ha hecho irreconocible todo el lugar. El coche en el estanque. El 7 de noviembre de 1997, William Moult, ciudadano estadounidense de 40 años, desapareció sin dejar rastro. Había salido de casa esa misma tarde y sencillamente nunca regresó. Su familia denunció su desaparición y la policía buscó a William durante días y semanas. Pasarían 20 años hasta que un usuario de Google Earth observó una sombra en el estanque local. Alertó a la policía y esta envió buzos a investigar. Tras descubrir un coche, vaciaron inmediatamente el agua y apareció el cadáver de William Moult. Al parecer, el hombre había conducido su coche hasta el estanque y se había ahogado allí. Sin embargo, a día de hoy nadie puede explicar por qué. El estanque no es muy profundo y las puertas del coche estaban intactas. Presumiblemente William estaba borracho o había caído inconsciente tras el choque contra el estanque. El incendio. Google Maps toma sus imágenes con satélites desde el aire con vehículos en tierra controlados por humanos o a veces incluso autoconducidos. Las imágenes suelen ser instantáneas e inalteradas. Si alguien está detrás de la esquina de su casa echando una meada y pasa a un coche de Google, pueden verlo millones de personas de todo el mundo. Precisamente por eso el servicio ha tenido problemas con los proteccionistas de datos. Google resuelve el problema haciendo irreconocibles las caras de las personas o tachando las matrículas de los coches en las grabaciones. Además de las escenas cotidianas, las grabaciones también captan acontecimientos como erupciones volcánicas o, como en este caso, incendios. De este modo, las cámaras graban todos los acontecimientos del entorno, incluido este incendio, cuyas nubes de humo se extendieron cientos de kilómetros. Si te acercas con el zoom, puedes ver incluso a los equipos de rescate de los bomberos trabajando para extinguir el incendio. ¿Te parece genial ahora o más bien chocante? El búnker secreto. Oculto en el desierto de Nuevo México, un usuario de Google Earth encontró un búnker secreto rodeado de extraños símbolos. Al principio, el descubridor supuso que estos símbolos eran de extraterrestres y que podría tratarse de algún tipo de crop circle. Más tarde, sin embargo, el usuario descubrió durante su investigación que el búnker es en realidad la Catedral Espacial Extraterrestre de la Iglesia de la Cienciología. El antiguo cientólogo Ron Hubbard afirma que los símbolos marcan un punto de retorno para la reencarnación. Así, los cienciólogos fallecidos vuelven a encontrar el lugar a través de los círculos, y por supuesto, quieren renacer como cienciólogos a toda costa, porque se supone que ser miembro de esta iglesia es la única forma de escapar del mal de este mundo. Ahora apliquemos el principio de libertad de opinión. Los círculos son agradables a la vista. El Triángulo de Nevada. En el desierto de Nevada, los usuarios de Google Earth han descubierto algo que también les recuerda a la obra de los extraterrestres. Bueno, estos círculos y formas no son tan imaginativos como muchos de los adornos curvos descubiertos en campos de maíz y praderas, pero sin duda merece la pena verlos. Lo fascinante de esta cosa es que realmente nadie sabe qué es ni cómo llegó allí. La teoría más popular es que podría ser el objetivo de una bomba. Como hay una base aérea cerca, esta teoría podría ser cierta. También podría ser algún tipo de pista de aterrizaje abandonada o un mensaje secreto de los masones u otros grupos secretos. Avenida Seymour 227. En Cleveland, Ohio, una sola casa ha sido completamente eliminada de Google. El 227 de Seymour Avenue fue el hogar del delincuente Ariel Castro entre 2002 y 2004.
El enfermo mental mantuvo cautivas en su casa durante años a 3 mujeres jóvenes y abusó de ellas. En 2013, una de las víctimas consiguió escapar, llegó a la policía, liberó a las otras mujeres y detuvo a Castro. En Ohio, el lugar recibió el nombre de Casa de los Horrores, y Google retiró la casa de las imágenes para evitar un turismo virtual de curiosos. Como esto no podía cambiar el hecho de que la gente macabra peregrinaba regularmente a la Casa de los Horrores, el gobierno de la ciudad decidió demoler la casa. A día de hoy, ni siquiera el hueco es visible en los mapas. La refinería de petróleo húngara, Százhalombatta, fue completamente borrada de la faz de la Tierra a petición de los operadores privados, al menos en lo que respecta a Google Maps y Google Earth. Lo extraño de esta historia es que Google suele difuminar instalaciones como esta o cubrirlas con un recuadro blanco o negro. La refinería, sin embargo, estaba coloreada de verde y no se supone que sea una coincidencia, sino que los propietarios lo querían así. El porqué es una gran incógnita. La isla de Amchitka. Amchitka es una isla bastante remota de Alaska, donde a lo sumo deambulan unas pocas aves marinas. Ahora, por supuesto, cabe preguntarse por qué algunas partes de esta isla quedaron irreconocibles. Se rumorea que entre los años 50 y 70, la isla fue un lugar donde las fuerzas estadounidenses realizaron pruebas nucleares subterráneas. Hoy en día, se supone que la isla se utiliza con fines de estudio, y los funcionarios de medio ambiente del gobierno estadounidense y otros especialistas quieren averiguar en Amchitka con qué rapidez se recupera un ecosistema tras una contaminación nuclear. En 2025 la zona se convertirá en una reserva natural. Nadie puede explicar realmente por qué la isla está ennegrecida. Las prisiones. En Google Earth, la mayoría de las prisiones y centros de detención aparecen borrosos. Instalaciones como la prisión de Beaumate en Francia, o el centro penitenciario de Almera están especialmente distorsionadas. Hay, por supuesto, varias explicaciones para este tipo de borrosidad. Dado que los presos tienen acceso a Internet, podrían espiar la ubicación y la construcción del edificio para escapar. También habría que impedir que familiares queridos o aliados criminales en libertad utilizaran Google como base de sus planes de fuga. Tras una fuga con éxito en la prisión de Beaumate, el ministro de Justicia francés descubrió que los fugados eran usuarios de Maps. Esto llevó a que las prisiones del país fueran aún más irreconocibles que otros centros de detención. La ubicación de la Fosa de las Marianas. A unos cientos de millas náuticas de la costa oriental de China, por debajo de Japón, y por encima de Filipinas e Indonesia, la Fosa de las Marianas se extiende a lo largo de casi 2.000 metros. La fosa se descubrió a finales del siglo XIX. A principios del siglo XX, un barco británico llamado Challenger realizó las primeras mediciones fiables de profundidad, y determinó casi 11.000 metros en el punto más profundo. Este sigue siendo el récord intacto hoy en día y el punto más profundo del mundo recibió el nombre de profundidad Challenger en honor al barco. Este lugar fascina a los científicos. La razón es la abundancia de cosas aterradoras, pero también la sorprendente variedad de formas de vida extraordinarias en este mundo oscuro y frío. Aunque la fosa está tan cerca del núcleo de la Tierra, en este mundo hace un frío glacial. En el punto más profundo, la temperatura es de solo unos pocos grados, y la oscuridad es total. A 11 kilómetros de profundidad, ninguna luz de la superficie llega a este lugar. En los océanos de este mundo, la influencia de la luz solar se detiene ya a unos cientos de metros por debajo de la superficie. Entonces comienza el misterioso mundo de las profundidades marinas. En la actualidad, los humanos sabemos más sobre el cosmos y sus secretos que sobre las profundidades de nuestra Tierra. Las profundidades marinas se consideran un reto para los científicos porque la presión del agua pronto se vuelve tan alta que los buceadores tienen que pasar, que incluso los submarinos están sometidos a tensiones tan violentas que tienen que ser obras maestras de la técnica para descender a tales profundidades. A pesar de los riesgos y los peligros, la gente siempre se ha atrevido a visitar el abismo Challenger y han encontrado cosas increíbles. Investigación en las profundidades extremas. Necesitamos explorar las profundidades oceánicas si realmente queremos investigar los complejos procesos que tienen lugar en nuestro planeta. Existen varias fosas oceánicas profundas en este planeta y estos lugares podrían albergar secretos cuyo desciframiento lo cambiaría todo. No muy lejos de la Fosa de las Marianas hay otra grieta oceánica en el Océano Pacífico que es casi igual de profunda. La segunda más profunda de la Tierra se descubrió hace solo unos años entre la Antártida y Tierra de Fuego. Las grietas se producen por las interacciones entre las placas terrestres que chocan. Estas placas se mueven lentamente unas hacia otras, cada año solo unos milímetros, y en casos excepcionales 10 centímetros o más. En una llamada zona de subducción se forma una fosa submarina.
Un determinado mecanismo hace que una placa pueda literalmente doblar allí a la otra. Un trozo de corteza oceánica desciende y se crea una profunda fisura. En el caso de la fosa de las Marianas, la corteza del Pacífico se dobla bajo la corteza filipina. Por profunda que sea la fosa, no es el punto más cercano al centro de la Tierra. Como el planeta es más ancho en el ecuador debido a la presión sobre los polos, la distancia al centro de la Tierra se acorta cerca de los polos y se alarga en el ecuador. Las diferencias son tan acusadas que partes del fondo oceánico no tan profundo del Ártico están más cerca del centro de la Tierra que la profundidad del Challenger. Explorar estos hábitats es todo un reto. Los humanos y su tecnología no están hechos para estos lugares. Los mejores buceadores de apnea que descienden al océano equipados con una sola respiración llegan a poco más de 200 metros y los submarinos suelen operar a profundidades de hasta 500 metros. En raras ocasiones, los submarinos también pueden permanecer a 1000 metros durante un tiempo, pero entonces las cosas se ponen feas. Solo los sumergibles especiales pueden alcanzar los 11.000 metros, como el Trieste, de los dos pioneros de las profundidades marianas, Jack Piccard y Don Walsh, en el siglo pasado. En 1960, en la primera inmersión humana en la zona, encontraron pruebas de vida en las profundidades y esta hazaña impidió que la Marina estadounidense vertiera residuos nucleares en la fosa de las Marianas. Dado que la fosa pertenece oficialmente a las islas de Guam, que es un territorio estadounidense, la fosa de las Marianas pertenece oficialmente a Estados Unidos. Esta hazaña heroica puede haber salvado a todo el planeta de la contaminación global de los océanos con residuos nucleares. La inmersión de Piccard y Walsh dio realmente el pistoletazo de salida a la exploración de la fosa de las Marianas. La vida en el punto más profundo de la Tierra. Los investigadores cometen un grave error cuando piensan que la vida superior necesita luz solar y calor para desarrollarse. En la fosa de las Marianas, la presión del agua es tan grande como 50 aviones Jumbo parados sobre un pulgar. Allí abajo nos aplastaría instantáneamente los pulmones. Piccard y Walsh solo pudieron penetrar hasta esa profundidad porque el Trieste mantuvo la presión del agua alejada de los cuerpos de los hombres. Sin embargo, el submarino especial jadeaba por el esfuerzo. Como ya se había salido un tornillo del carenado, los hombres decidieron permanecer en el fondo del abismo Challenger menos tiempo del previsto y volver a ascender pronto. Desde su visita, ha habido varias inmersiones submarinas más, la mayoría no tripuladas para investigar la geología de la fosa. Hace unos años, el director y aventurero estadounidense James Cameron se sumergió en la fosa de las Marianas, y en 2010 hubo una expedición de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Durante mucho tiempo los investigadores pensaron que a tales profundidades solo se podían encontrar microorganismos o bacterias, pero resultó ser un error. La fosa de las Marianas es un ecosistema tan colorido y diverso como muchos otros hábitats del mundo. La fosa de las Marianas se descubrió por primera vez en 1875 mientras se realizaba una circunnavegación mundial. En aquella época nadie tenía ni idea de lo que ocurría realmente en las profundidades. Había historias de marineros que afirmaban haber visto monstruos terribles que habían salido de las profundidades. Pero las historias de pulpos de 10 metros de largo se descartaron durante mucho tiempo como cuentos de marineros, hasta que se encontraron pulpos gigantes de verdad. Aunque estos monstruos ya no se encuentran en la fosa de las Marianas, son criaturas de las capas superiores y también completamente oscuras de las profundidades marinas. Solo el 5% de las profundidades marinas se considera explorado, pero ahora se sabe que unas 4.700 especies prosperan en estos hábitats. Sonidos de las profundidades. Empecemos con unos sorprendentes descubrimientos en la fosa de las Marianas realizados por científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica utilizando un hidrófono. Un hidrófono es un dispositivo que graba sonidos en el fondo del océano. Ahora, por supuesto, la pregunta apasionante es ¿qué oyeron los investigadores allí, en el fondo más profundo del océano? Pero, ¿qué oyeron? El dispositivo grabó sonidos durante un periodo de 3 semanas, y los científicos se quedaron asombrados de lo que oyeron. Se podría pensar que la parte más profunda del océano es uno de los lugares más silenciosos de la Tierra. Pero allí abajo hay un sonido casi constante procedente de fuentes naturales. Y lo que es más aterrador, también de fuentes humanas. Esto significa que nuestra contaminación acústica humana, entre otras cosas, interfiere en la navegación de ballenas y delfines. Sin embargo, el campo de ruido ambiental en las profundidades Challenger está dominado por el sonido provocado por terremotos mayores y menores, las llamadas distintivas de las ballenas barbadas y el abrumador ruido de un tifón, de categoría 4, que casualmente pasó por encima de las profundidades durante el periodo de medición. Los sonidos humanos procedían sobre todo del tráfico marítimo. Los investigadores del sonido identificaron varias hélices de barco, sonidos de sonar y sonidos de motores. Se considera que el agua es muy buena conductora del sonido.
El sonido viaja incluso más rápido en el agua que en el aire. Ahora sabemos que nuestro ruido viaja a uno de los lugares más remotos del mundo. Los científicos siguieron grabando un fuerte terremoto de magnitud 5 que se produjo a una profundidad de unos 10 kilómetros en la cercana corteza oceánica. Como el hidrófono estaba a 11 kilómetros, quedó por debajo del terremoto, lo que fue una experiencia realmente insólita para los investigadores del sonido submarino. Extraterrestres en el fondo del océano. A menudo se especula con la posibilidad de que haya formas de vida extraterrestre o ciudades enteras de una civilización desconocida en las profundidades de los mares. Los investigadores aún no han encontrado rastros de tales lugares en los alrededores de la fosa de las Marianas, pero han hallado un nuevo tipo de pez caracol que realmente parece de otro mundo. Nadando a profundidades de hasta 8 kilómetros, este pez, de nombre latino Pseudoliparis suire, forma poblaciones asombrosamente grandes y prósperas. Los investigadores que observaron a estos animales afirmaron que parecen llevar una vida feliz y contenta en la que casi ningún otro ser vivo puede sobrevivir. Estos peces de aspecto blanco y hogareño son depredadores superdotados y predominantemente carroñeros. Consumen los cadáveres de grandes mamíferos marinos y peces que se hunden en las profundidades del mar. La comida es abundante y hay pocos enemigos naturales. Así que el pez caracol de la fosa de las Marianas ha encontrado el hábitat perfecto. La enorme presión no molesta en absoluto a los peces, están perfectamente adaptados al medio. Esta circunstancia da que pensar a los investigadores de una disciplina completamente distinta. Los astrobiólogos que buscan rastros de formas de vida orgánica en el espacio deben ampliar considerablemente sus horizontes con hallazgos como este. No podemos decir que la vida necesite sol y 25 grados para prosperar. Estos peces demuestran que la vida también puede ser posible en mundos completamente oscuros y fríos o en lugares con una presión atmosférica muy elevada. Plástico en la fosa de las Marianas. ¿Te imaginas que nuestros residuos de plástico también hayan llegado a las profundidades de la fosa de las Marianas? Los investigadores han descubierto la presencia de plástico en una especie desconocida hasta ahora de anfípodo de las profundidades marinas. Los anfípodos son un grupo de pequeños crustáceos aplanados lateralmente que se encuentran en diversos hábitats acuáticos. Los investigadores dieron a la nueva especie el nombre oficial de Euritenes plasticus en alusión al plástico que encontraron en el cuerpo de los animales. El diminuto animal marino fue descubierto a casi 7 kilómetros bajo el nivel del mar, en el Océano Pacífico, por científicos de la Universidad de Newcastle. Alan Jamieson, jefe de la misión de investigación, se mostró conmocionado al descubrir que hemos llegado a un punto en el que ya encontramos los legados problemáticos de nuestra cultura incluso en nuevas especies. Aunque solo se encuentra una fibra de microplástico en uno de los 4 ejemplares de la especie, Euritenes plasticus, examinados, teniendo en cuenta lo profundas y alejadas que están estas aguas de nuestras playas y asentamientos humanos, este hecho por sí solo resulta chocante. Elefantes voladores en el fondo del mar. Que las criaturas de las profundidades marinas no tienen por qué dar miedo, lo demuestra otro animalito, el pulpo Dumbo. Cualquiera que haya visto una foto de esta simpática criatura ya no se sorprende por su nombre. El parecido con el elefante volador de Disney es realmente obvio. El animal, conocido entre los biólogos como Grimpoteuthis, pertenece a un género de pulpos paraguas pelágicos. Su cuerpo acampanado con orejas y tentáculos retráctiles, representa una adaptación perfecta al medio, al igual que el color siempre pálido de los animales de este lugar. En realidad, el pulpo Dumbo no es en absoluto un descubrimiento de los tiempos modernos. Los primeros ejemplares fueron avistados desde un barco hacia 1883 y descritos por marineros. Hubo que esperar hasta la década de 1990 para que el pulpo con aspecto de elefante reapareciera y para que los investigadores averiguaran por fin dónde se encuentra esta criatura. Descubrimientos como este demuestran que la fosa de las Marianas, y sin duda otras fosas de aguas profundas de todo el mundo, son verdaderos paraísos submarinos para criaturas perfectamente adaptadas a estas condiciones. En 2009, el presidente George Bush puso finalmente la región bajo conservación y estableció el Monumento Nacional Marino de la Fosa de las Marianas. Esta reserva marina incluye una zona de 506.000 kilómetros cuadrados alrededor de la fosa, 21 volcanes submarinos y varias islas menores asociadas. Bosque torcido. El bosque torcido llamado Krzywy Las en Polonia es una zona forestal polaca. Está considerado uno de los bosques más bellos y misteriosos del mundo. Se encuentra en la parte sur del municipio de Gryfno, al noroeste de Polonia. La frontera alemana está muy cerca de la zona forestal, que se considera un monumento natural con una superficie de unas 2 hectáreas. La visión de los pinos en pie es extremadamente extraña.
porque los árboles crecen primero curvados, arqueados, en dirección norte. Luego siguen creciendo hacia arriba. Los árboles tienen unos 12 metros de altura y parecen un signo de interrogación invertido. A día de hoy es un misterio para los investigadores por qué los pinos crecen de esta manera, lo que mantiene el molino de rumores en ebullición. Existen numerosas teorías, desde la magia hasta los campos magnéticos o los productos químicos. La teoría más común es que el crecimiento único ha sido causado por los humanos. Se dice que los troncos de los árboles se utilizaban para construir barcos o muebles. La tumba de Gengis Khan. Gengis Khan, cuyo verdadero nombre era Temujin, es uno de los mayores conquistadores de la historia. Fundó el imperio de los mongoles, que eran varias tribus de personas. Los mongoles eran enemigos entre sí y llevaban una vida nómada. Gengis Khan consiguió unir a las diferentes tribus en el siglo XII. Luego fundó el imperio mongol con un enorme ejército. Su padre ya era un líder tribal. En 1206 fue nombrado gobernante de los mongoles, lo que le dio el título de Khan. Cuando murió, pidió a sus aliados que lo enterraran en secreto. Cualquiera que se acercara a la tumba era asesinado. Miles de caballos la pisotearon, de modo que todo rastro de la tumba quedó destruido. Hasta hoy se respetan los deseos del emperador, y los mongoles siguen impidiendo que nadie encuentre la tumba. La tumba, que podría ocultar tesoros, seguirá siendo un misterio para los historiadores en el futuro. Bóveda mundial de semillas de Svalbard. Se trata de un valioso e inusual almacén de semillas que se inauguró en 2008. Se utiliza para guardar y almacenar semillas y se encuentra en Spitsbergen, una isla de Noruega. A unos 800 kilómetros se encuentra el Polo Norte. El almacén internacional, excavado en una montaña, contiene 900,000 semillas de plantas. Estos están almacenados en la bóveda del Ártico, en caso de una catástrofe global. Si las plantas importantes mueren en el proceso, las existencias se utilizarán para la recría. La montaña está protegida por el permafrost. La temperatura allí es estable de -3 y 4 grados. Esto facilita la sujeción y el almacenamiento del material. Por ejemplo, el enorme almacén de semillas tiene variedades de maíz y arroz, pero también tomates, patatas y hortalizas para proveer de alimentos a la población en caso de crisis. Montaña Shanqing. El monte Shanqing es conocido por sus extraordinarias formaciones de granito y picos de montaña. El Parque Nacional está situado al sureste de China y tiene una antigüedad de unos 1.600 millones de años, porque el parque es de suma importancia para los investigadores debido a su gran antigüedad. Además, Shakingshan, que significa Monte Shaqing, es conocido por sus picos de montaña y pilares de granito, que tienen una formación muy llamativa. Si usas tu imaginación, podrías tener formas de personas o animales. La zona es muy atractiva gracias a las esculturas. Hay un total de 89 pilares de granito y 48 picos de montaña. Con los espectaculares arcoíris, la niebla y las formaciones de nubes, el paisaje es simplemente fantástico. Más de 1,000 especies vegetales diferentes y unas 800 especies animales se sienten como en casa. Isla Sentinel del Norte. La isla Sentinel del Norte se encuentra en el Océano Índico y tiene unos 60 kilómetros cuadrados. Es el hogar de los sentineleses, que siguen viviendo allí aislados. Según una estimación de los antropólogos, el pueblo lleva viviendo recluido en la isla desde hace 55,000 años. Los nativos rechazan cualquier contacto con otras culturas, porque tienen miedo a lo desconocido. La isla tiene fama de ser peligrosa debido a diversos accidentes. Por ejemplo, un misionero estadounidense llamado John Allen Chau escribió en un diario en el mes de noviembre de 2018 en la isla Sentinel del Norte: "No quiero morir". Poco después estaba muerto. Probablemente entró en la isla sin permiso a sabiendas. El misionero quería convencer al pueblo del cristianismo, lo que tuvo que pagar con su vida. Desde entonces, la entrada a la isla está estrictamente prohibida y en 1996 fue declarada zona restringida. Poveglia. En la isla de Poveglia, frente a Venecia, se dice que las cosas más espeluznantes suceden desde hace cientos de años. La isla también se llama Infierno o la Isla de la Locura.
No hay ninguna otra zona en Italia de la que se diga que ha sido visitada por fantasmas en la misma medida que Poveglia. Después de que fracasara una subasta de la isla al mejor postor, porque los venecianos se resistieron, Poveglia fue cerrada a los huéspedes por razones de seguridad. La isla no ha estado habitada desde hace unos 50 años. La razón es que se creen las numerosas historias de terror. Según ellos, el lugar está repleto de fantasmas, concretamente de todos los que se encontraron la muerte allí. A lo largo de los siglos, muchas personas han muerto aquí. Islas Heard y McDonald. Las islas Heard y McDonald son un territorio periférico de Australia en el Océano Índico. Oficialmente, la zona se denomina Territorio de las Islas Heard y McDonald o HIMI para abreviar. Las islas son de una belleza única. La fauna y la flora simplemente fascinantes. La isla Heard tiene una superficie de unos 368 kilómetros cuadrados, mientras que las islas McDonald tienen una superficie de solo 2 kilómetros cuadrados. El Pico Mawson, un volcán activo en la isla Heard, es la montaña más alta de Australia. El Pico Mawson, también llamado Big Ben, ha sido escalado muchas veces y tiene una circunferencia de 21 kilómetros. Las islas son de piedra caliza y roca volcánica. En el archipiélago, que es una reserva natural, viven aves y focas. Hay un total de 7 zonas de cría del pingüino rey, una de las cuales está en la isla Heard. Es casi único en el mundo que no haya ninguna otra especie allí. Surtsey. La isla de Surtsey, situada en el sur de Islandia, se formó por erupciones volcánicas en 1963. Un volcán que surge del mar fue un regalo único y fenomenal para los científicos. Nunca antes habían visto que las plantas y los animales conquistaran las rocas intactas. El 14 de noviembre de 1963, el volcán se elevó varios metros fuera del mar, arrojando lava, ceniza y humo a 3.600 metros al aire. La eyección estuvo acompañada de granizo y truenos. 3 días después, el volcán ya tenía 40 metros de altura. 2 años después, el flujo de lava se detuvo. La isla tiene ahora 173 metros de altura y 2.5 kilómetros cuadrados. Entonces fue declarada reserva natural. Los biólogos y científicos de las rocas pudieron aprovechar este interesante acontecimiento para observar cómo se desarrolla la vida en la nueva y estéril tierra. Gruta en Hinterberg. La gruta del lago de Hinterberg se creó en 1912 tras la explosión de la antigua fábrica de yeso de Hinterberg. Grandes cantidades de agua, 20 millones de litros exactamente, fluyeron en los túneles y pasajes. El mayor lago subterráneo de Europa se creó a partir de esta poderosa inundación. 20 años después de la voladura de la gruta, los visitantes fueron admitidos por primera vez. Se abrió como una mina de exposición. El lago fue completamente vaciado y bombeado durante la Segunda Guerra Mundial porque se iba a fabricar allí un avión de combate. Se trataba de Heinkel HE-162 Salamander, del que todavía se pueden ver partes. Las fuertes bombas destruyeron esta instalación en 1945 y la gruta no pudo volver a reabrir visitantes hasta 1948. La sensación de hoy es el Gran Lago. Se considera el mayor lago subterráneo de Europa. Se encuentra a 60 metros por debajo de la superficie terrestre. Área 51. El Área 51 es una base militar en Nevada, en Estados Unidos. Muchos creen que la zona restringida en medio del desierto de Nevada esconde algo. Los teóricos de la conspiración hablan de extraterrestres u ovnis. Según los rumores, el Área 51 esconde restos de un accidente ovni ocurrido en 1947. Los fanáticos de los ovnis creen que el gobierno de los Estados Unidos está almacenando restos de ovnis estrellados, así como los cuerpos de los extraterrestres en el desierto. Recordando el caso Roswell, no es tan descabellado que el Área 51 esté almacenando alienígenas congelados en cámaras frigoríficas. En ese momento, el agricultor encontró previamente restos en Nuevo México. Los recogió e informó al sheriff de Roswell. Poco antes, un piloto de Washington informó de un encuentro con ovnis, lo que desencadenó una ola de avistamientos de ovnis. La gente se decía que el agricultor había encontrado restos de un ovni estrellado,
Los rumores persisten hasta el día de hoy, ya que cada vez más personas afirman haber visto luces inexplicables en el cielo. Los expertos en ovnis suponen que el gobierno estadounidense ha estado haciendo todo lo humanamente posible desde varios incidentes para encubrir estos misteriosos eventos. Meseta del Tíbet. Los comprobadores de vuelos en línea permiten ahora a la gente corriente, como tú y como yo, seguir el tráfico aéreo internacional desde la comodidad del sofá de casa. Si observas uno de estos mapas, te darás cuenta de que unas pocas zonas de la Tierra están completamente libres de tráfico aéreo. Un punto especialmente grande del mapa es toda la meseta tibetana. Hay una razón muy sencilla por la que los aviones no sobrevuelan esta provincia, que ahora forma parte de China. Normalmente, los aviones permanecen a altitudes comprendidas entre 9.500 y 11.500 metros. En casos especiales que incluyen descensos repentinos de la presión en cabina, los pilotos tienen que bajar a 3.000 metros. Como Tíbet está rodeado de montañas de 8.000 metros y más, esta zona es muy peligrosa para los aviones. Además, hay turbulencias constantes y condiciones meteorológicas extremas debido a las corrientes de aire frío. Por eso, solo vuelan aquí quienes tienen que hacerlo y están autorizados a ello. Al aeropuerto de Lasargongar llegan diariamente unos 4 aviones. Erupciones volcánicas. Los aviones de pasajeros suelen permanecer a altitudes de hasta 12.800 metros. Se podría pensar que los pilotos están a salvo de las erupciones volcánicas. Pero no es así. Mientras que la lava y las rocas solo se elevan unos cientos de metros incluso durante las erupciones violentas, la ceniza supone un peligro completamente distinto. Las enormes fuentes de ceniza no solo obstruyen la visión de los pilotos o destruyen las ventanas. También pueden provocar el fallo inmediato de los motores de los aviones y, en el peor de los casos, hacer que un avión se estrelle inmediatamente. En enero de 2022, el volcán submarino, Unga Tonga, cerca de la isla de Tonga, en el Pacífico, lanzó sus enormes nubes de ceniza a casi 60 kilómetros en la atmósfera. Se desviaron vuelos en todo el mundo, ya que había que evitar absolutamente la zona alrededor de Tonga en un radio de varios cientos de kilómetros. Lo peligrosa que puede ser la ceniza lo experimentó en 1982 el vuelo 9 de British Airways que se dirigía a Nueva Zelanda. Sobre Asia, el avión quedó atrapado en la nube de ceniza de un volcán submarino. El humo penetró en la cabina, pero como en los años 80 aún estaba permitido fumar en el avión, la tripulación no se dio cuenta del problema hasta que la fina lluvia de ceniza había paralizado los 4 motores. El piloto, Eric Moody, inició el amarizaje y si los 3 motores no se hubieran vuelto a encender de repente, lo más probable es que el vuelo hubiera terminado en el agua. En 2010, la erupción de un volcán islandés paralizó el tráfico aéreo mundial durante días. Vuelo desafortunado al cráter. Un equipo de rodaje estadounidense también tuvo que experimentar lo que ocurre cuando los aviones se acercan demasiado a los volcanes. El 21 de noviembre de 1992, el piloto Craig Hoskin y los cámaras Mike Benson y Christopher Doody emprendieron un vuelo que nunca olvidarían. Para una película de los estudios Paramount, el equipo debía filmar de cerca un cráter volcánico activo. Mientras Hoskin sobrevolaba el flujo de lava en la fumarola del volcán Kilauea, cerca de Hawái, se produjeron turbulencias. El piloto perdió el control del helicóptero, y los 3 hombres se precipitaron directamente al volcán. Al hacerlo, se salvaron por poco del charco de lava al rojo vivo. Que los hombres sobrevivieran es como un milagro, porque en el interior del volcán no solo hay calor y humos tóxicos, sino también una falta absoluta de oxígeno. Tras 2 días de esperar y temer en el respiradero del volcán activo, los hombres, ligeramente heridos, fueron rescatados. Puertos espaciales. Donde los cohetes se lanzan verticalmente hacia el cielo con la fuerza de miles de millones de caballos de potencia, no debe cruzar ningún avión, eso está claro. Solo en Estados Unidos hay unos 12 puertos espaciales. Aunque solo hay unos 40 lanzamientos de cohetes al año, las zonas deben rodearse a una distancia de al menos 48 kilómetros durante todo el año. Lo mismo ocurre, por supuesto, con los puertos espaciales de Rusia, China e India. Es probable que en el futuro aumente el número de centros espaciales en todo el mundo. Entonces, el espacio será más reducido para los aviones. La Meca. Cuenta la leyenda que del mayor santuario de los musulmanes en la Meca, emana una fuerza magnética tan fuerte que ni los aviones ni los pájaros pueden sobrevolar este lugar sagrado. En lo que respecta a los aviones, podemos confirmarlo,
porque Arabia Saudita ha cerrado ampliamente el espacio aéreo sobre la Meca. Queda por ver si esto se debe realmente a una fuerza mágica o es una mera medida de seguridad. En cuanto a los pájaros, la leyenda definitivamente no es cierta, porque fotos como estas demuestran que las palomas se posan en la Kaaba, y les importan poco las leyendas y los santuarios. Las fuerzas de seguridad en helicóptero, así como los fotógrafos aéreos, también han sobrevolado este lugar sagrado varias veces y sin ningún problema. Mina de diamantes Mir. Con un diámetro de 1,2 kilómetros y una profundidad de varios cientos de metros, el agujero que la mina de diamantes Mir, en Rusia, abierto en la Tierra, se considera uno de los mayores agujeros artificiales del mundo. La extracción comenzó en 1955, pero la mina ya no está activa. Sin embargo, el agujero es uno de los mayores peligros para los aviones en el espacio aéreo ruso. En su interior hay corrientes de aire caliente que proceden del interior de la Tierra. La zona circundante, en cambio, es fría. Debido a las diferencias en las corrientes descendentes, en teoría un helicóptero podría ser simplemente succionado por el agujero. Los aviones más grandes también evitan el agujero y vuelan a su alrededor durante kilómetros. Las pistas más peligrosas del mundo. Pasemos a los lugares que muchos pilotos preferirían rodear volando, pero no pueden. Al menos, no si una de estas pistas peligrosas está en el plan de vuelo del pobre piloto. Se dice que el número 1 de las pistas más odiadas del mundo es el aeropuerto de Gisborne, en Nueva Zelanda. La razón es sencilla, una línea de tren cruzó durante décadas la ruta de vuelo de este aeropuerto. ¿Has oído bien? En Gisborne, la estación de tren y el aeropuerto están tan cerca que había que coordinar los trenes y los aviones. Como esto ponía de los nervios a pilotos y controladores, la línea ferroviaria se cerró definitivamente hace unos años. Hoy solo circulan por allí 1 o 2 trenes nostálgicos al día. Otras pistas que los pilotos no aprecian especialmente son las de Hong Kong. Con una pista que prácticamente empieza en el agua, la distancia de aterrizaje ultracorta del aeropuerto de Tegucigalpa, en Honduras, y el aeropuerto Capodistrias, bordeado de montañas, en la isla griega de vacaciones de Corfú. Los pilotos también tienen que enfrentarse a un reto muy especial en la isla caribeña holandesa de Sint Maarten. Aquí es inevitable que Boeings y Jumbos vuelen a veces directamente sobre esta playa cada media hora. Los Jumbos truenan directamente sobre las cabezas de los bañistas a una distancia de solo 30 metros. Aunque los carteles advierten no bañarse en este lugar, decenas de bañistas aventureros retosan allí constantemente. Ni siquiera un grave accidente ocurrido en 2017, en el que una mujer de 57 años sufrió quemaduras graves a causa del motor de un avión, ha cambiado la costumbre de buscar allí emociones extra. Países con zonas de exclusión. En el mapa de vuelos de este mundo, hay naciones enteras que no pueden ser sobrevoladas por el tráfico aéreo internacional. Corea del Norte es probablemente el ejemplo más destacado. El sobrevuelo no solo está prohibido, sino que también es peligroso, porque el gobernante, Kim Jong-un, se complace regularmente en disparar misiles antiaéreos en dirección a Japón. El juego de poder puede ser fatal para los aviones, por lo que solo vuelan a Corea del Norte quienes realmente lo necesitan. En 2018, Kim Jong-un firmó un acuerdo en Estados Unidos para poner fin a este disparate y hacer más seguro el espacio aéreo en torno a Corea. En 2019 el dictador volvió a disparar misiles al mar de Japón sin previo aviso ni comentario. Sobrevolar la nación caribeña de Cuba también puede ser peligroso. El espacio aéreo está estrictamente regulado y cualquiera que no se registre o no cumpla las normas puede esperar ser derribado. Esto también les ocurrió a 2 aviones Cessna 377 desarmados en 1996, cuando el ejército cubano los derribó sin previo aviso. Mickey Mouse y el pato Donald. Puede resultar difícil de creer, pero el espacio aéreo sobre las tierras de Disney en Estados Unidos también está categóricamente cerrado a los aviones de pasajeros y de carga. Esta prohibición de sobrevuelo se aplica por igual a Disneylandia en Orlando, Florida, y a Anaheim, California. Entre los expertos, el espacio aéreo sobre los complejos de Disney se denomina en broma cielos felices. Fue impuesta por los operadores tras los atentados contra el World Trade Center. Los parques de atracciones donde pueden retosar cientos de miles de personas serían un objetivo potencial para los terroristas.
También existen prohibiciones de sobrevuelo en Estados Unidos para actos en estadios y plazas públicas a los que asistan más de 30.000 personas. Área 51. No es de extrañar, ni siquiera la base militar más secreta y famosa del mundo puede ser sobrevolada por aviones normales. El Área 51 es una de las zonas mejor protegidas del mundo. Supuestamente, esto solo es así porque en el desierto de Nevada se prueban los últimos aviones militares y sistemas de armamento del ejército estadounidense. Otras voces, sin embargo, afirman que la zona es un territorio de paso para extraterrestres. El tráfico aéreo oficial se desvía a lo largo y ancho del Área 51. Si un avión privado se desviara hacia la zona, los militares tendrían derecho a derribarlo inmediatamente. Volar es realmente divertido, pero estos lugares extraños, peligrosos o simplemente raros demuestran que no siempre tiene por qué ser así. Dinos lo que piensas sobre las zonas restringidas, las bases secretas o las pistas de aterrizaje más locas del mundo. ¿Te tumbarías a nadar directamente en la trayectoria de vuelo de un aeropuerto o lo prefieres estar seguro y tranquilo sobre tu cabeza en todo momento? Esperamos tu opinión y debate sobre el tema en los comentarios. Nos vemos la próxima vez en Mundos Ocultos.